Buenos días. Continuamos con el curso Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Justamente hoy nos toca la parte 6 del protocolo o proyecto de investigación que resume la etapa de planificación. Impartiremos esta clase los doctores en ciencias Héctor Bayarre y Saidel Moreno. Continuando este curso, ustedes van a ser capaces, al finalizar esta clase, de aplicar los métodos, técnicas y procedimientos de la estadística descriptiva en el procesamiento y análisis de datos cuantitativos en la investigación en salud. Y además presentar de una manera autoexplicada y resumida la información estadística a través de ciertos métodos de representación, específicamente cuadros o tablas estadísticas y gráficos estadísticos. Vamos a ver una serie de conceptos propios de la estadística para resumir este elemento. Estadística es justamente la ciencia encargada del manejo de datos numéricos, es decir, la ciencia que utilizando el método científico, específicamente el método estadístico, nos permite recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar esos datos numéricos. Por su parte, la estadística puede ser dividida en dos grandes ramas. La estadística descriptiva, también denominada deductiva, es aquella en la que se resumen las propiedades de un conjunto de datos sin inferir de la muestra a la población, o sea, no se infiere de la muestra a la población. Y la estadística inferencial o inductiva, donde se generaliza de la muestra a una población, es decir, se trabajan con datos muestrales y los resultados de ese procesamiento se extrapolan o se generalizan al todo de la población utilizando para ello la teoría de probabilidades. Por eso es el nombre de deductiva e inductiva. Veamos entonces la definición de variable. Una variable es una característica susceptible de ser medida o investigada en las unidades de análisis de las poblaciones o muestras que se estudian, que puede tomar diferentes valores o grados de intensidad en independencia de cuál sea la unidad de medida. Fíjense que hablamos de variable, no de variable aleatoria. Cuando hablamos de variable aleatoria, este es un concepto de la inferencia estadística. Que, grosso modo, las variables en su naturaleza pueden ser clasificadas o consignadas como cualitativas y cuantitativas. Una profundización de este contenido se puede encontrar en el curso de estadística descriptiva. Luego que tenemos las variables, tenemos que llevar para poderlas medir a una escala de medición. Con respecto a la escala debe cumplir con dos requisitos fundamentales, que es que sea exhaustiva, es decir, que de una serie de datos no quede nadie por clasificar, y que las clases o categorías que conforman la escala deben ser mutuamente excluyentes. Esto es, que una unidad de análisis puede estar en una y solo una categoría. No puede haber dudas de dónde clasificar a los sujetos. Ahora bien, las escalas, a su vez, grosso modo, miren un resumen, clasifican como cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que no pueden ser medidas en términos numéricos y las cuantitativas sí. Dentro de las cualitativas pueden ser nominales y ordinales, y dentro de las discretas, dentro de las cuantitativas, perdón, pueden ser discretas o continuas. Bien, pasemos entonces a las distribuciones de frecuencia. Las distribuciones de frecuencia son justamente aquellos grupos, clases o categorías en que se reúnen las diferentes unidades de análisis medidas en una serie de datos y que pueden ser medidas a través de las llamadas distribuciones de frecuencias absolutas, relativas o acumuladas. Las distribuciones de frecuencias absolutas son justamente el número total de observaciones que corresponden a cada una de las clases o categorías de la escala y expresan la importancia absoluta que tiene esa clase o categoría dentro del total de la escala. Las relativas es la importancia o pesos relativos que tienen las unidades de análisis de una categoría o clase sobre el total de las unidades. Y expresa justamente eso que acabamos de decir, cuánto pesa o cuánta importancia tiene una clase o categoría respecto al resto. Y las acumuladas son las frecuencias que de manera absoluta o relativa se acumulan hasta un intervalo o hasta una clase dada. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora de los indicadores o medidas de resúmenes para variables, por un lado cuantitativas y después cuantitativas. Las cualitativas son la razón, que es una relación por cociente entre un número de individuos que pertenecen a una categoría y los que pertenecen a otra categoría, por ejemplo, la razón hombre-mujer.
que justamente son dos subconjuntos disjuntos. Si eres hombre, no puedes ser mujer y viceversa. Pero esta es un indicador que cuesta trabajo a la hora de interpretarlo. Por tanto, la multiplicación por 100 de la razón lo convierte en el llamado índice. Un índice es una razón por 100. Por ejemplo, el índice de masculinidad. Número de hombres entre el número de mujeres por 100. Te dice cuántos hombres por mujer hay en esa serie de datos. La proporción también es una relación por cociente entre un número de individuos que pertenecen a una categoría y el total. Por tanto, son subconjuntos que tienen una conjunción, no son disjuntos como la razón. Y esa proporción, que también es expresión de probabilidad, también es difícil de interpretar, se mueve entre 0 y 1. Cuando la multiplico por 100, obtengo lo que se llama porcentaje. El porcentaje es una manera de interpretar la medida de resumen de este tipo mejor que la proporción. Y la tasa, que es una relación por cociente entre el número de veces que ocurre un cierto evento, digamos, las muertes, la fecundidad o la enfermedad, en un lugar y tiempo dados entre la población expuesta a riesgo para ese lugar y tiempo, multiplicado por un múltiplo de 10, que es lo que se llama una constante. La tasa expresa el riesgo de morir, de nacer, etc. Ahora, dentro de los indicadores o medidas de resúmenes para variables cuantitativas se encuentran las llamadas medidas de tendencia central. Ahí está la media aritmética, la moda y la mediana. La media aritmética es una medida que se obtiene al sumar todas las observaciones a una serie de datos y dividirla entre el total de observación. Dice en promedio el valor de la variable que estoy investigando. La moda es el valor que más se repite en una serie de datos. Puede haber series de datos que no tengan moda, pueden haber series de datos unimodales con una sola moda, bimodales con dos modas o multi o polimodales con tres o más modas. Y la mediana, que es el valor que divide una serie ordenada de datos en dos partes iguales y justamente es, además de una medida de tendencia central, una medida de posición. Ahora bien, vamos a hablar de los métodos de representación. Ahí vamos a encontrar el cuadro tabla estadístico y los gráficos. ¿Qué cosa es un cuadro tabla estadístico? Es un arreglo de filas y columnas que incluyen entre sus partes la identificación, el título, el cuerpo del cuadro, las notas explicativas y la fuente. ¿Cómo clasifican los cuadros? En dependencia del número de variables que vayan a presentarse. Si presenta una sola variable, son cuadros de una sola entrada. Y si presentan dos variables, son cuadros de dos entradas. Si presentan más de dos variables, son cuadros de más de dos entradas. Ahora bien, un resumen de las partes del cuadro es la que aparece en pantalla. La identificación es el número consecutivo que se escribe en número arábigo, tabla 1, tabla 2 o cuadro 1, cuadro 2, sin que se ponga el número. No se debe decir cuadro número 1, cuadro número 2, no. Eso es redundante. Es cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, etc. El título debe ser completo y conciso. Es decir, debe decir la información que debe decir de la manera más concisa, pero más completa, respondiendo a 4 preguntas, de las cuales 2 son obligatorias ponerlas en el título. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo? El qué y el cómo son obligatorios. El qué, por ejemplo, ¿de qué trata el cuadro? Distribución de estudiantes según peso, según o por van delante de la variable. O sea, el qué es distribución de estudiantes. Según o por peso es justamente el cómo. El dónde y el cuándo solamente se deben poner, por ejemplo, cuando estamos haciendo o obteniendo cuadros para diferentes lugares y en diferentes tiempos, porque en una misma investigación, si esta se hizo en el mismo tiempo y lugar y ya está expresada desde el título, así como en otras partes del documento, no es importante ponerlo, más bien se considera un error por redundancia. Con respecto al cuerpo, filas y columnas pueden representarse una, dos o más variables. Las tablas normales, no las tablas que hacemos en resumen para los artículos. Estas tablas tienen una fila matriz, una fila de los encabezamientos,
una fila para los totales, una columna matriz y una columna para los totales. ¿Cómo calcular los porcentajes en los cuadros de dos entradas o bidimensionales? Dependerá de los objetivos que se tengan con la investigación. Con respecto a las notas aclaratorias, son notas excepcionales, como por ejemplo cuando usted quiere aclarar, digamos, con un asterisco en el título, cómo se mide la tasa, por 100.000, por un asterisco por 100.000 debajo del cuadro. Y la fuente solo se debe poner cuando es una fuente secundaria, porque es una fuente que está, es un dato público y por tanto se puede verificar justamente la calidad de esa fuente. Las primarias, como es propia del autor, no podemos verificar la calidad, solo asumir o no asumir que es correcta en dependencia de la información que ellos nos brinden en el método. Bien, vamos entonces a hablar de los gráficos, que es otra manera de representar información de manera resumida y autoexplicada, todavía más autoexplicada que los cuadros o tablas estadísticas, que se conciben en virtud del número de variables y la cantidad de variables. Así hay gráficos para variables discretas, una variable discreta, barras simples y el gráfico de pastel o circular, dos variables discretas, barras múltiples o compuestas. Gráficos para una variable continua, cuando es una variable continua el histograma de frecuencia, y cuando son dos variables continuas el polígono de frecuencia, y muy utilizada en demografía, las pirámides de población. Para representar series cronológicas se utilizan básicamente el llamado gráfico aritmético simple, y cuando hay problemas con la escala, el gráfico semilogarítmico. Una profundización de todos estos elementos la pueden encontrar en el curso de estadística descriptiva que estamos simultaneando. Como tarea, les dejo lo siguiente. Del tema de su investigación, identifique las medidas de resúmenes o indicadores que usted calcularía y qué características en general tienen los métodos de presentación para representar información resumida y autoexplicada. Hasta aquí la conferencia de hoy. Los invitamos a que se suscriban al canal, bajen el video, se lo estudien y por favor, de ser posible, nos dejen sus comentarios con las dudas, las inquietudes, los elementos que ustedes mejorarían, que no entendieron bien, para nosotros retroalimentarnos y poderle emitir algún tipo de aclaración en otro tipo de sesión o en otra clase o en un podcast, etc. Muchas gracias por su participación.